Hola amigos, soy el ñomo Sagar. Listo para salir de viaje otra vez desde la ciudad de Salta. Y estamos con... otro día para salir de viaje. Vamos a ver qué nos espera hoy porque tenemos un viaje súper raro. Después de tanto inconveniente que ustedes no se imaginan de qué manera, la cantidad de inconvenientes que estamos teniendo, logramos, nos solucionaron el problema, ya está, tenemos auto, listo para salir de viaje. Y bueno, fue una historia, ¿no? Tremendo. Vecis andar Salta, que nos dejó sin auto el día que lo tenía que entregar. Lo pagamos y cuando fuimos a buscar no estaba. Así que nos vinimos a FIT, se están portando bien. Así que ya salimos para La Quiaca. Sí, para La Quiaca. Con sorpresa. Sí, vamos disque a La Quiaca. Vamos a ir viendo qué onda, porque no solamente se nos complicó el tema del auto, sino que también se nos complicó el tema del itinerario. No sabíamos a dónde ir, anoche llovió, a la Yunga fue imposible llegar, así que vamos, a Martín se le ocurrió, vamos a La Quiaca, Yavi, no sé, Salina, vamos a ver dónde. Lo único que le pedimos es que por favor se suscriban al canal para que nosotros podamos seguir haciendo videos, porque sin tu suscripción todo puede estar más, loco. Así que suscríbete, toca la campanita, no sea malo, loco, dale. ¿Qué comemos? Todo. Papita, surtido, galletita, palmerita, hierba. Agarrá la media luna y poné la palmerita ¡Ay, la adentro. media luna! Medialunas, Atelier Aizama. Lo más de lo más. Bueno, salimos, estamos saliendo de la ciudad de Salta. Estamos en el acceso norte. Vamos a tomar la autopista para llegar a la ruta 34. Entonces nosotros vamos a salir para Güemes, que es como el último pueblo antes de cruzar la frontera Jujuy. ¿A dónde vamos primero que nada? ¿A dónde pensás que vamos a desembocar primero? La Quiaca. A La Quiaca, derecho, vamos sí. Vamos derecho a la frontera para hacer 30, 40 kilómetros para llegar a Yavi, un lugar maravilloso. Sí, me han hablado mucho de Yavi, me han dicho que es muy chiquito, que es re bonito. Ahí está la residencia del marqués de Tojo. Tojo. En la época de la colonia, era el encargado de toda esta zona. Quedaba ahí el protectorado del Tojo. Entonces el marqués de Campero vivía ahí, tenía su residencia. Y además está la capilla de Yavi. La capilla de Yavi tiene todo arte cusqueño. Van a ver los ángeles arcabuceros también, que si vos te pones a ver son todos santos, son todos ángeles con armas. O sea, están llenos de pistolas, ¿no? Son los Peaky Blinders del cielo. Y es toda completamente hecha de oro. La capilla está forrada en láminas de oro. Están todos armados. Están cuidando. Están todos cuidando, boludo. Hay una biblioteca gigante que era del marqués, que tiene incunables. Incunables son esos libros que no se pueden encontrar en otros lugares. Claro, no son libros de edición así que salen. Ahí va a encontrar ahí. Y además hay una historia muy, muy importante del marquesado, porque el marqués dice que cuando se da la guerra de la independencia, manda a fundir hierro y arma la primera fábrica de balas para los independentistas de América Latina. Wow, qué bueno. O sea, él respondía al rey, y cuando se dio la revolución latinoamericana de 1800, cambia de bando, se hace americanista y empieza a proveer las balas para Güemes, para Belgrano, para San Martín, para todo el ejército del norte. Como corresponde. Claro, como Chaco Churo, entendió todo. Claro. No como los seguidores de Peluca ahora, que no entienden nada. Buenísimo. Bueno, ahí seguimos viaje. Está ocupadita, Naira. Sí, este es un grupo muy particular. Uno toma con stevia, el otro con edulcorante, el otro amargo. Tengo mate peronista, mate progre. Me falta el mate de los artistas. Acá tengo otro. Ya sé como que... Ya pasamos San Salvador de Jujuy y ahora ¿dónde estamos? Estamos en Yala, que acá pasé mucho tiempo de mi infancia y mi juventud, ¿no? Acá teníamos casa y vivía. Terapia. Sí, eso hay que tratar de terapia. Pero ¿sabes qué? Otro dato. Acá vivía Héctor Tizón.
¿Quién es Héctor Cesena? Un escritor muy reconocido, que fue exiliado, que fue juez también federal en Argentina. Y bueno, es un gran autor. Estamos en la ruta número 9, que va desde el Obelisco hasta La Quiaca. Es la ruta, digamos... Ruta Nacional número 9. La ruta nacional número 9, exactamente. Que es la que agarramos cuando fuimos a hacer el vlog en La Caldera. Exactamente. Que de hecho lo pueden ver aquí arriba, no sé si ahí o ahí. Pero bueno, ahí está el botón para que vayan a ver el vlog que hicimos en La Caldera con un ranking de empanada resarpada con el cocinero Martín Aizama. Así que bueno, retomamos, estamos en la ruta nacional número 9. Ya pasamos Yala, en 4 kilómetros vamos a pasar por Lozano y después ya tenemos Maimará, tenemos Tilcara, Humahuaca y nos queda un largo viaje. Lozano, como la samba. Exactamente. Una de las zambas más bonitas, una de las que más me gustan, ¿verdad? Cuando bajes de Humahuaca, Punao por los recuerdos, cerrazones del camino, canto afuera y canto adentro, te has de acordar de esta samba que has de llamar de Lozano, porque a Lozano baja todo el cielo guitarreando. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Bien No ahí, soy bien. solo una cara bonita. Seguimos viaje. Recapitulemos. Salimos desde Salta capital por el acceso norte, ruta nacional número 9 hacia el este. Luego tomamos hacia el norte por la ruta 34 y pasamos por el pueblo de General Güemes. En la bifurcación agarramos la ruta 66 y luego de pasar por Palpalá volvemos a la ruta nacional número 9 que pasa por San Salvador de Jujuy, Yala y Lozano. A mí siempre me pasa que vamos a la Yunga y nunca terminamos en la Yunga. Ajá. Porque cuando íbamos a Campo Quijano, nos fuimos a San Antonio de los Cobres a hacer el tren de las nubes, que también está acá arriba. Exactamente. Y a la Yunga no fui. Hoy que íbamos a ir a la Yunga, pasamos por la Yunga, Pero no entramos. pero no entramos. Claro. Estamos llegando a Volcán, todo por asfalto, sobre la ruta 9. Sí, está todo por divina, asfalto. divina la ruta. Algunos trechitos, pero en general hermosa. Está muy bien. Y acá van a empezar a ver cómo cambia la vegetación, ¿no? y el aire. Primero que acá siempre está nublado, porque es el último cordón donde pegan las nubes. Son cerros que están verdes, pero con mucha gramínea, mucho pasto, pero no hay grandes árboles. O sea, acá ya no hay árboles, porque va bajando la presencia de vegetación. Este es como la intersección, digamos, Y entre vamos el árido vamos y a entrar al árido. Ahora vamos a entrar a lo que es Quebrada y Puna, que Perfecto. es otra zona geográfica con otra vegetación, otra Claro, fauna. claro, sí, sí. Este es el Río Grande, así se llama. Ajá, Río Grande. Hatum Mayu en quechua. Hatum significa grande y Mayu significa río. ¿Cómo sabe usted, boludo? Bueno, acabamos de pasar la entrada a Pumamarca. A Exactamente. Purmamarca. Así es. ¿Qué característicos que son los cerros de todo lo que es esta zona Humahuaca, Purmamarca, Tilcara, ¿no es cierto? Sí, si vos te vas a la Quebrada de la Flecha, Quebrada de las Conchas,
te vas para Cafayate, Cachi, hasta San Antonio de los Cobres. Es completamente distinta la Claro. forma. La diversidad geológica que tiene la composición con la que están hechos nos da una variedad de colores. Es como decíamos hace rato, pasamos hasta cerros violeta. No hemos entrado a Purmamarca porque ya tenemos un video en Purmamarca, así que lo pueden ver acá arriba. Véanlo porque es uno de los lugares más bonitos al que para venir a visitar. Además podés recorrer la finca de los pequeños productores de la agricultura familiar y llevarte habas, te puedes llevar ajos, puerro, maíz, papas andinas. O sea, esta es la zona donde empieza más fuerte, la producción de esos cultivos que son tan característicos de la quebrada, de la Puna y de toda la zona andina, pero que Jujuy tiene mucha producción, ¿no? Claro. Bueno, disfruten de los paisajes y recuerden, vean el video en el que nos vamos hasta Iruya, que está dividido en dos partes. Pasamos por Purmamarca, Tilcara, Humahuaca, el Hornocal, hasta llegar a Iruya. Uno de los viajes más bonitos que hemos hecho aquí arriba. Estamos en el angosto del Perechel. ¿Qué es eso, boludo? Es un accidente geográfico, el lugar más angosto, por eso su nombre, de la quebrada de Humahuaca, ¿no? Digamos, es como si hubieran cortado el cerro a la mitad, pero es una quebrada natural, no se hizo Claro. para hacer el camino, sino que el camino pasa por acá porque había ya una cortada natural. Y de repente, esto que Se es abre- más llano, una belleza, boludo, una Se abre belleza. de nuevo. Esto es Perchel, es pasando Tilcara, pasando Huella, antes de llegar a Guacalera. A Guacalera, exactamente, no sé el nombre. Ya pasamos Humahuaca. Ya entramos directamente en lo que es la Puna jujeña, Ajá. en el altiplano, o sea, vemos una planicie De altura. gran altura, con un clima de Puna, ¿no? Un semidesértico, con arbustos achaparrados y todo eso que aprendimos cuando estudiamos los biomas en la escuela. Mucho calor cuando da el sol directo, pero el vientecito comienza más fresco. Comienza a hacer frío. Claro. Es un lugar que... Guarda con la cabrita, no, choca. No. Ya vamos a tener, además, mucha presencia de los camélidos andinos. Este es el paraje Negra Muerta. Acá se dio el combate más importante y del que menos sabemos los argentinos, que es el combate de Negra Muerta en la batalla por la independencia. Ajá. Acá se vencieron a los realistas por parte de los patriotas y todavía hoy en día se estudia en academias militares y acá no se tiene noción de la importancia de lo que fue estratégicamente, además cómo está planteado el combate, la táctica y la estrategia de esa batalla fue algo único. Desde acá en el norte parábamos los ejércitos realistas que descendían, ¿no es cierto? Del Alto Perú para Claro. conquistar Buenos Aires. Saber de que acá se montó la resistencia al norte, digamos, Claro.
Muy loco, boludo, muy importante. Por acá anduvo San Martín, Belgrano, Güemes. Güemes, claro. Qué belleza. ¿Cómo lo estás pasando? Pero de 10. ¿Por qué sos tan hermosa? Te amo. Ruta 9, kilómetro 1850 y algo. Una belleza. Vamos a ir allá, una vertiente al lado de la ruta de agua cristalina apta para consumo humano. Aquel agua se filtra naturalmente porque brota de la tierra. Vos fíjate cómo se armó un canal, porque es apta para consumo humano. Prohibido el ingreso. Agua para consumo humano. ¿Dónde estamos, amigos? Cerro El Huancar es un lugar hermoso que me sorprende que tenga tanta basura, pero es un lugar precioso. Sí. El paisaje que nos rodea, la arena. De acá tenemos muy poquitos kilómetros a Abrapampa y de Abrapampa ya hacemos la Quiaca derecho. Perfecto, perfecto. Y además hay mucha gente. y hay mucha gente de acá, o sea, mucha gente de Abrapampa, mucha gente de la Quiaca, de los alrededores, que viene a pasar el día, ¿no? Sí, se Acá puede hacer mucho se hace sandboard. Exactamente. El sandboard, señora, anote, es un deporte que es como el snowboard, una tabla grande que se hace como si fuera snowboard. Sí, desde ahí se puede hacer Es sandboard, como el perdón, sí. snowboard en arena y no en nieve. Ahí está, mira, Laura, y Mira. vamos a hacer un zoom así la vemos. ¿Qué tal? Mejor de todo, parece que enterré el auto en la arena. Esa Sí, rueda no me gusta esa nada, rueda no sabe amigo. más. Bueno, en realidad quiero retractarme. Podríamos no haber puesto esto en el video, pero como No, somos sí lo vamos gente a poner. seria, Sí, lo vamos a poner, claro. vamos a poner la cagada que dijimos y ahora nos vamos a retractar. Hoy solamente está sucio, no es que, evidentemente no está sucio así siempre, sino que, bueno, ayer fue el Festival del Huancar. Del Huancar, sí. Sí, dice que estaba bien hasta el orto, por eso hay un montón de gente, basura. Cabrio, etc. se nota que la pasaron bien. Sí, evidentemente estuvo bárbaro el festival. Alto festival. Claro, claro. Pero bueno, Pero es un lugar precioso que seguramente mañana ya va a estar limpio de nuevo. está fantástico para subir y hacer sandboard, ¿no?
A ver la otra. Directo, a ver. No sea mal. Recapitulemos. Continuamos viaje por la ruta nacional número 9 hacia el norte. Subimos por la cuesta del Bárcena y pasamos por Volcán, Purmamarca, Tilcara, Humahuaca, Tres Cruces y antes del pueblo de Abrapampa llegamos al cerro El Huancar. Bueno, querido, Hemos llegado a La Quiaca. Por fin, después de tremenda carretera, subida, bajada, arena, labio seco, mate, sanguchito de miga, etcétera. Hemos llegado a La Quiaca. 5.121 kilómetros de la otra punta del país. Sí, este es el pueblito más al norte de Argentina. Exactamente. Acá Están está todo. los labios partidos y eso que recién llegamos. Surprise, motherfucker. ¿Y qué pasa si yo escaneo, compadre? Si vos escaneás el código QR, entras al canal de Super Sordo y te suscribís y podés ver todos nuestros viajes, incluso el de La Quiaca. Mítica Ruta 40, La Quiaca, el corazón del mundo andino. Estamos en La Quiaca. Ya vimos la entrada, pero ahora estamos... Esta es la rotonda Pioneros de la Minería. Es la intersección, entre dos rutas zarpadas. La Ruta Nacional 40, Libertador General San Martín. No sabía que se llamaba así la 40. Sí, lo estoy leyendo, por eso... ¿Y cómo se llama la 9? Y la 9 se llama Juan Bautista. Verdi. Sí. Y mirá, te tiro. ¿Dónde Evidentemente estamos? todos los viajeros pasan por aquí, así que... Ahí tenemos las coordenadas, la altura del metro sobre el nivel del mar. Argentina, Bolivia. Mira, este pueblo está tan al norte de La Quiaca, que este alambrado nos separa de Bolivia. Esto es una frontera natural marcada por el curso de agua. Ajá. Como pueden ver, allá se ve la bandera boliviana. La Quiaca, el pueblo más al norte de Argentina. Sí, mira, allá. Resistiendo, encuentro internacional de bandas de rock. La última vez que estuvimos acá nosotros,
fue hace 13 años. Hace 13 años. Y nos quedamos sin plata para comer. ¿Y qué hicimos? Comimos ricota de cabra con bollitos. Ushuaia, 3050. Ahí dice 11.935. Al pueblo de La Quiaca, en memoria del atropello sufrido por la dictadura cívico-militar eclesiástica en el operativo Quena. Memoria, verdad y justicia, nunca más. Acabamos de salir de La Quiaca, Así es. que resultó ser mucho más bella de lo que yo pensaba. Incluso pensé que era un pueblo mucho más chico, algo más de paso, y la verdad que es súper lindo. Acabamos de salir de ahí y ahora estamos yendo para Yavi. En lo que nos queda del día vamos a tratar de hacer lo máximo posible con la luz que nos queda. Estamos en la ruta provincial número 5. Provincial número 5. Claro. Acá nos vamos a encontrar con la serranía de los 8 hermanos. Esto es la Laguna Colorada, ¿no es cierto? Laguna No la Colorada. Bemba Colorada, la Laguna La Colorada. Laguna Colorada. Una belleza. La ruta provincial número 5. Y hay un cartel que dice Laguna Colorada, que está muy cerca de una estación sismológica. Ajá. Así que podés entrar pegadito a la serranía de los 8 hermanos. Vas a ver vicuña, todo lo que vimos nosotros, hasta que llegues a un puesto de mirador y ahí aprecias todo. Y tenés que tener mucho cuidado porque hay un sector de la ruta donde El sube. camino está complicado. Se pone complicado, más bien para camioneta, ¿no es cierto? Sí. Una hermosura, boludo, parece una fucking pintura todo esto. Lamentablemente no vamos a poder bajar hasta allá por el tiempo, ya se va a oscurecer todo y no vamos a poder volver, y tenemos una cantidad de nubes oscuras ahí atrás, y si nos agarra la lluvia acá, todo mal. Así que vamos a volver a la ruta y vamos a hacer
el pueblo de Yavi, me parece. Vamos a ver si nos da la luz, el tiempo y todo como para filmar el pueblo de Yavi. Pero bueno, por lo menos tenemos la Laguna Colorada ahí atrás, que es tremenda belleza. Y bueno, quizás en algún momento podamos venir más temprano y quedarnos el día, ¿no? Una lástima. Me gustaría haber bajado allá. Y aparte porque dicen de que hay pinturas rupestres en rocas, que bueno, estaría buenísimo volver a filmarlo algún otro día. Bueno, vamos a ver si llegamos al pueblo de Yavi y que sea lo mejor. No, mira esas nubes. Hay que escapar antes de que nos mojemos. Continuamos viaje por la ruta nacional número 9 hacia el norte. Pasamos por Abrapampa, el puesto del Marqués, la intermedia, Pumahuasi y llegamos a La Quiaca. Continuamos hacia el este por la ruta número 5 y nos desviamos hacia el sur para llegar al mirador de la Laguna Colorada. Luego volvimos a la ruta número 5 y continuamos hacia el este para llegar al hermoso pueblo de Yavi. Caminando por las callecitas de Yavi, un silencio espectacular, el viento a full así en los cachetes, todo es sepia. Escuchá, los animales, qué pueblo más hermoso, loco, la verdad que hermosísimo. Todo esto rodeado de cerros y montañas. Y el viento obviamente constantemente está resonando, ¿no? Bueno, las callecitas bien angostas, las casas bien bajitas, todo adobe. Algunas tienen chapa, otras tienen techo con caña y barro. Una hermosura, Yavi.
llegamos a Yavi y llegamos a la casa del Marqués. Que hoy es un museo, ¿no es cierto? Es un museo y una biblioteca popular. Cuando llegamos ya estaba cerrando. Esta cosa la logramos de casualidad, de pedo. Sí. Pero Bueno. estamos acá. Un museo muy, muy lindo. Nos acabamos de enterar que el Marqués Campero se casó con la rica, que era la mujer, era la de la papota acá. Y con la plata de ella fue y se compró el título de nobleza. Ah, mirá, un vivo bárbaro, digamos. Claro. Y fue y le dijo al rey, te compro el título. Sí, ¿qué título quiere usted? El de noble. Claro, cualquiera que sea picante, digamos. Claro, sí. Tenemos una mala noticia. ¿Qué pasó? Es re picante la capilla de acá, pero está cerrada, compadre. Está bien, bueno. Vengan y véanla ustedes. Claro. Podemos mostrarle por lo menos el museo, lo que es el museo, y disfrutar acá atrás, de esto. mira, a nuestras espaldas está la Biblioteca Popular Rivadavia Ajá. de Yavi. Sí, está cerrada. Yo un día llegué temprano. Pero miren lo que es este lugar, una hermosura. De los Simbel Marquesados, que data a partir de 1708 hasta 1803. Campero también era un hacendado muy importante. Bueno, él termina llegando a estas tierras porque él tenía lo que era Tojo y Tarija. Pero llega a este lugar en el cual hubo un arreglo económico y social por medio, y ahí, bueno, él termina casándose con Juana Clemencia. Ahora, quien tenía las tierras más grandes era Juana Clemencia, y bueno, después ella muere muy joven, dando a luz, en la cual también muere su primogénito. No hay descendencia por parte de Juana Clemencia. Entonces Campero se queda con esas tierras que abarcaba desde la parte de Tarija, todo lo que es Jujuy, una parte de Salta. Tenían esas tierras, Campero se vuelve rico y ahí decide él comprar el título al rey de España. Él compra el título al rey de España, por eso es que inicia a partir de 1708. Y bueno, finaliza más todo en 1813, que es con la asamblea del año 13, más que todo finaliza lo que es el marquesado. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el cuarto marqués? Es quien después se rebela ante España y él termina siendo parte de lo que es el ejército del norte, apoyando a Güemes y a Belgrano. Después España se termina enterando de eso, y ahí él es tomado prisionero, nosotros tenemos acá la batalla de Yavi, que es el 15 de noviembre de 1816, donde somos sorprendidos por los españoles, y es tomado prisionero el último marqués con más de 300 personas, en la cual luego son llevadas hacia Potosí, donde son encarcelados y esclavizados en Potosí. El último marqués, como él no podía ser juzgado acá en este lugar y tenía que ser juzgado en España, termina muy enfermo y falleciendo camino hacia España en 1820. Bueno, ya nos estamos yendo para Salta, ¿no? Sí. Hemos salido de Yavi, ya está bastante oscuro, sin embargo, a pesar de la oscuridad que está bajando, pero bueno, ya estamos retornando para lo que es La Quiaca. Volvemos a La Quiaca. Nos está esperando una tormenta en La Quiaca, con muchos rayos, con muchos truenos, con mucha agua, con mucho miedo. Fue maravilloso Yavi, la verdad, una maravilla. Todo el viaje. Sí, todo el viaje fue maravilloso. Un placer, Yavi. Sí, la verdad que sí. Ahí se ven. Bueno, ya estamos volviendo para Salta. Ya salimos de La Quiaca, pasamos a La Quiaca y nos agarró una tormenta eléctrica en el medio del camino. La verdad que estábamos con mucho miedo. Es terrorífico. Es terrorífico el viaje. Lo vamos a dejar ahora con las imágenes de los rayos, una ruta para que vean. Para su deleite. Tan loco como caen rayos, papá, a esta altura. Da mucho miedo. Así que bueno, nada, nos despedimos porque no hay mucho más que mostrarles que la ruta con... ¡Uy, Dios! Veo los rayos. Nos llueven rayos. Sí, los dejamos con las imágenes de la ruta para que vean cómo nos caen rayos. Uf. Nos vemos en la próxima, viejo.